A ver, comencemos con un repaso de lo que vimos ayer. ¿Qué es la media? Me pregunté a él. Es la sumatoria de todos los valores y dividido por la cantidad de valores. Número de observaciones. Muy bien. Usted, ¿qué es el primer cuartil? El primer cuartil son las observaciones que están, son el número de observaciones que están antes del 25%. El número de observaciones que está antes del 25%. El primer cuartil, el 25% abajo. No me está definiendo muy bien. ¿Qué es el primer cuartil? Está entre el 25 y el 75%. Ya. Hagamos las definiciones precisas. El cuartil es un valor tal que el 25% de las observaciones son menores o iguales que el cuartil y el 75% son mayores o iguales que el cuartil. ¿Sí? ¿Qué es el rango? No es con E, es con R se pone rango. El rango es la resta entre... ¿Puede ver sus notas? Cuando sea la lección ahí no van a poder ver las notas, ¿no? Entre el máximo y el mínimo. Entre el máximo y el mínimo. Muy bien. ¿Qué es la desviación estándar? No vino la clase pasada. Es oyente. Vamos a pasar entonces. Pero igual como oyente tiene que responder igual. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es un valor del promedio que es aceptable, que es como un margen de error de la media del total de los datos. Un margen de error de la media total de los datos. Sí. Tiene una idea, pero no me está definiendo de manera precisa. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es una medida de dispersión que mide cuál es el datos de la media. ¿No? Sí, ¿cuál es la desviación promedio de cada dato a la media? La desviación estándar es la desviación promedio de cada dato a la media. Muy bien. También ayer hablamos del diagrama de cajas y el diagrama de tallo y hoja. Vamos a hablar el día de hoy de los histogramas. Vamos a usar los mismos datos de sus estaturas que usamos el primer día. Vamos a apuntar esos datos en la pizarra. Voy a apuntar solamente el diagrama de tallo y hojas para no escribirlos todos, ¿no? Entonces, el día de ayer hicimos el diagrama de tallo y hojas. Datos más. Había unos 15, ¿no? 16, 17, 17, 18, 18. ¿Me puede dar alguien, por favor, las hojas de este diagrama? 6, 1, 3, 3. 1, 3 nada más. 3, 8 y 3, 9. 2, 8. ¿Ya? ¿El otro? 0, 0, 0. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. Ya. Por si acaso. ¿El otro? 3, 5. ¿Cuántos 9? 1, 8 y un 9. Ya, ¿y el otro? 2. 6 y 9. Ahí están todas las observaciones, ¿no? Esa es la ventaja del diagrama de tallo y hoja, se pueden hacer todas las observaciones. Claro, ¿cuántas observaciones aquí habían? 28. Cuando hay muchas más observaciones, pase por favor. Cuando hay muchas más observaciones, es mejor hacer lo que se conoce como un histograma. El histograma normalmente lleva entre 7 a 15 clases, dependiendo del número de observaciones. Entonces, si tengo 100 observaciones, las puedo dividir quizás en 7 o 8 clases, ¿no? En este caso, como tenemos pocas observaciones, podemos utilizar solamente 7 clases, es decir, el mismo número de tallos.
La idea en los histogramas es que normalmente tengo un intervalo en el cual observo todas las observaciones. Digamos en este caso, todas las observaciones caen entre 155 y 190. El intervalo lo escojo yo. Note que el intervalo no es el mínimo y el máximo, porque el mínimo y el máximo aquí era 156 y 189. El intervalo tiene que ser un poquito menor que el mínimo y un poquito mayor que el máximo para que contenga todo. El intervalo que se va a escoger, tratamos de poner en los límites números bonitos, por así decirlo. Generalmente no escogemos 155.832. Tratamos de poner números bonitos porque va a ser para un gráfico. ¿Sí? Ahora, si es que las observaciones fueran estas, ¿no? 15.831, 15.842, 15.867, por ejemplo, y todas comienzan con 15.8, y tengo 100 observaciones que comienzan con 15.8, en ese caso la variabilidad nomás se ve a partir del segundo decimal, ¿verdad? Las centésimas, las milésimas. Entonces, en ese caso sí pudiera poner quizás un intervalo, digamos desde 15.8 hasta 15.9. Podría ser el intervalo donde voy a hacer el histograma. Pero aquí, no sé si ustedes vean, si es que los datos fueran de esta naturaleza, sería necesario, ¿verdad? Sería necesario utilizar decimales. En general tratamos de usar números bonitos, siempre y cuando se pueda. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo que puse aquí, como todos comienzan con 15.8 y quizás el menor, es posible que el menor sea 15.801 y el mayor sea 15.896, por ejemplo. Tiene sentido utilizar 15.8 a 15.9. Siempre el intervalo son números bonitos, entre comillas. Es decir, que no tengan muchos decimales para que sean en el gráfico que apelen al sentido visual, ¿no? Y este intervalo lo dividimos en varias clases iguales. Por ejemplo, este de aquí lo puedo dividir en 7 clases iguales. Si lo divido en 7 clases iguales, digamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Supongo que son iguales porque no soy buen dibujante. Entonces, ¿cuánto sería la longitud de cada subintervalo pequeñito? Si lo voy a dividir en 7 clases iguales. ¿Cuánto sería la longitud de cada subintervalo pequeñito? 190 menos 155 es la longitud total del intervalo, ¿verdad? Dividido para 7. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? 5. 35 sobre 7, ¿no? 5. Este de aquí sería la longitud de la clase. La longitud de clase. Es decir, ¿qué tan grande es cada clase? Sí. No, no es necesario coger 7. Generalmente, de 7 a 15 es lo que hace la mayoría de los histogramas. Es posible que no tenga tantos datos y a lo mejor necesito 6 clases o 5 clases. Ya ahí se utiliza criterio para obtener un bonito gráfico. ¿Ya? No voy a utilizar una clase, porque entonces nomás veré una sola barra vertical. Pero sí me gustaría por lo menos hacer una distinción. En datos categóricos, por ejemplo género, masculino o femenino, solo hay 2 clases. Es decir, iría 2 barras nomás, ¿no? Estoy forzado. Si tengo 1000 datos, de pronto podría ser una cosa que tenga 20 clases. ¿Ya? Pero eso es, por así decirlo, no es un estándar, no estamos forzados a hacer de 7 a 15 clases, pero es lo que normalmente se hace. ¿Sí? Hay varias fórmulas propuestas para determinar el número de clases a partir del número de datos. Algunos dicen que el número de clases debería ser proporcional al logaritmo del número de datos. ¿Ya? Y hay la fórmula de Sturges y otras fórmulas más para determinar el número de clases. Nosotros simplemente vamos a hacerlo, por decirlo así, al ojo, que nos quede un bonito gráfico, nada más. Pero, sí. Si ahí no me diera un número entero. ¿Perdón? Si no me diera un número entero. Así como
Si hubiera escogido, por ejemplo, 8 clases, no hubiera dado un número entero, ¿verdad? Ya. Yo podría tratar de encontrar un número de clases que me dé aquí un número entero. ¿Para qué? Para que los intervalos, al momento de etiquetarlos, me queden bonitos. Pero si no da número entero y con ningún número de clases me da número entero, entonces pongo el que me quede. Es decir, si es posible que las clases tengan longitud 5.83, si es que fuera necesario. Pero si yo puedo, por ejemplo, si con 7 clases no me sale entero, pero con 8, 9 me sale, o con 6 me sale entero, entonces le pongo una que me salga un entero. No se puede redondear. Redondear. Pero hay que redondear con cuidado. Porque, por ejemplo, en el ejemplo de acá, si yo divido, digamos, en 10 clases, ¿verdad? De 15.8 a 15.9, 15.81, 15.82 serían los intervalos, ¿no? Entonces, aquí solamente tengo que redondearlo hasta 2 decimales. Es decir, puedo redondear siempre y cuando no se pierda el límite de las clases. Si, por ejemplo, aquí me saldría 161.2 o 161.1, de repente puedo hacer la clase hasta 161. El problema de redondear es que voy a tener clases más pequeñas y clases más grandes. Y ya no puedo interpretar bien el histograma. Lo mejor es tener clases del mismo tamaño. Clases del mismo tamaño. Entonces, en aras de tener clases del mismo tamaño, prefiero no redondear. Uno juega con los límites y con el número de clases. Si de repente hubiera usado 189 como límite, ¿verdad? Y ya no me salía entonces, al dividir para 7 no me salía un número entero aquí, ¿no? Entonces de repente puedo jugar con el límite y decir, ¿sabes qué? En vez de 189 voy a poner 190 para que me quede un entero. No es obligatorio que quede entero. Pero si queda decimal y no hay manera de hacerlo bonito, igual no lo redondeo. Prefiero que las clases sean del mismo tamaño. ¿Sí? ¿No hay problema en jugar con el límite máximo o el límite mínimo? Se puede jugar un poquito con el límite máximo y mínimo. Sí. Y el número de clases. Se puede jugar un poquito. Claro, no se van a poner a jugar en el examen, ¿no? Ya, tengo que mandarles una tarea, la próxima semana les mando una tarea. Ay, no, ¿alguno de ustedes tiene el libro? Lo que pasa es que mi libro lo he prestado y no sé a quién. Por eso es que no preparé la tarea. Bueno, ya voy a conseguir el libro para la otra clase. Ok. En este caso, las clases, la primera clase, vamos a poner aquí las clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada clase tiene un intervalo que define esa clase. La primera clase, el intervalo va desde 155 hasta 160. La segunda clase va desde 160 hasta 165. La tercera clase va desde 165 hasta 170. Generalmente la convención para las clases, porque tienen el punto final de acá, el punto inicial de acá, ¿verdad? Es que el derecho sea cerrado y el izquierdo sea abierto. Esa es la convención usual. Que el límite de derecho sea abierto. Es decir, si aparece 160, lo pongo en la clase 1. Si aparecía 161 o 160.5, lo pongo ya en la clase 2. ¿Sí? Esa es como generalmente la convención. 170, 175, 175 a 180, 185, 190, 195. Creo que me salté, ¿no? 180 a 185. 185 a 190. Estos son los intervalos que van a determinar la clase. Si un número está en este intervalo, pertenece a esta clase.
cada clase también tiene lo que se conoce como marca de clase. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto central de cada intervalito. En este caso, el punto central entre 155 y 160 es 157.5. Acá es 162.5. Acá es 167.5, 172.5, 177.5, 182.5 y 187.5. Generalmente el rótulo que va a ir en el gráfico es la marca de clase. Y a veces uno juega con los intervalos y con los límites para que este de aquí no dé decimales. Podría hacerse, ¿no? Pero no tiene nada de malo que dé decimales otra vez. Sí. La marca de clase es el punto en medio de cada intervalo. ¿Perdón? A ver, ¿cuál es el punto en medio aquí? 155 más 160 dividido para 2. Si usted tiene aquí 155, 56, 57, 58, 59, 160. Usted me dice que sería 158. Este quedaría 2/5 de este lado y 3/5 de ese lado. El punto medio sería aquí, 155.5. 157.5. Que es realmente 155 más 160 dividido para 2. Punto medio de cada intervalo, ¿sí? Esa es la marca de clase. Otra vez, generalmente este es el que se rotula. A veces uno trata de hacer que quede sin decimales. Sin embargo, aquí me gusta este porque, vuelta a los intervalos, quedaron bonitos, ¿no? 5, 5, 5, 5. Luego, vienen las frecuencias. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que ocurre o el número de observaciones que caen en cada clase, mejor dicho. Número de observaciones que caen en cada clase. Entonces, ¿cuántas observaciones caen en la primera clase? Solo una, que es 156, ¿verdad? ¿Cuántas observaciones caen en la segunda clase? Solo 2. ¿Nota usted qué práctico que este diagrama de Tayo-Yoja? ¿Se acuerda ayer cuando contábamos yendo cada una por una, ¿no? En cambio ahora con el diagrama de Tayo-Yoja es fácil ver las cosas ahí. Bien. ¿Cuántas observaciones caen en la segunda clase? Dijimos 2, ¿no? En la tercera clase. Acá dice 6, allá dice 9. ¿Quién da más? Acá dice 6. Ya vamos 2 votos por 6. Acá dice 9. ¿Por qué 9? Incluye 170, ¿verdad? Aquí van 9. Pero ya me estoy viendo chueco. 2, 9. En la cuarta clase, ¿cuántas hay? 11. 3, 6, 8 y 3, 11. ¿Y en la quinta clase? 2. 175 a 180, pero no incluimos el 175. ¿En la sexta? ¿Y en la séptima? 2. Ese más o menos es el histograma. Note usted que el histograma podría variar si es que yo escojo diferentes números de clases, diferentes límites de intervalo, ¿verdad? Va a dar distinto. Pero una vez que usted me da el límite inferior, el límite superior y el número de clases, ese histograma debería salir igualito a todo lo que utilice. El mismo límite inferior, el mismo límite superior, el mismo número de clases. Sí. ¿Hay alguna diferencia si cierra en el intervalo izquierdo o cierra en el derecho? Si hay alguna diferencia. Si yo tomo otra convención, digamos que todos cierren en el izquierdo y que todos sean abiertos en el derecho,
me va a dar distintas frecuencias, sí. Porque, por ejemplo, los 170 ya no van a ir aquí, sino que irían acá. Entonces, sí va a haber diferencia. Por eso tenemos que tomar alguna convención. La convención para poder tener histogramas estándares es que siempre el límite derecho va cerrado y el límite izquierdo va abierto. Eso también tiene que ver con la distribución acumulada, que la vamos a definir más adelante. Esa utiliza siempre, es una función que es continua por la derecha, y eso hace que los límites siempre por la derecha sean cerrados. Pero de eso hablaremos después. ¿Ya? Por ahora simplemente lo ponemos como una convención. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Por cierto, esto que estamos haciendo ahorita se llama tabla de frecuencias. Esto se llama tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Para ver si hicimos bien, deberíamos ver si esto suma 28, ¿no? 12, 23, 27. Algo no anda bien, ¿no? A ver. 20, no, 28. Yo sumé mal. 12, 23 y 5, 28. Está bien. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida para el tamaño de muestra. En este caso sería un 28avo, 2 28avos, 9 28avos, 11 28avos, 2 28avos, 1 28avos y 2 28avos. De repente, para graficarlos, podemos ponerlos en decimales. ¿Cuánto es un 28avo? 0.035, redondeado. Un 28avo igual 0.036. ¿Y 2 28avos? ¿Cuánto es? 0.071. Redondeado, ¿no? Ya. ¿Y 9 28avos? ¿Cuánto da? 32, 1. ¿Y 11 28avos? 0.393. Ya. 2 28avos es 0.071 y un 28avo es 0.036 y 2 28avos es 0.071. Los pongo en decimales para después poder graficarlos, ¿no? ¿Cuánto deben sumar las frecuencias relativas? 1. Sí está claro eso, ¿no? Frecuencia relativa debe de ser 1. Hay más columnas de la tabla de frecuencias. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Sí. Hay una frecuencia relativa como redondeamos y va a quedar más de uno. Podría quedar por el efecto redondeo, sí. Porque si trunco, puede quedar menos de 1. Redondeando puede ser más de 1 o menos de 1. Redondeando da menos error. Pero teóricamente debe de quedar 1. Teóricamente debe de quedar 1. Frecuencia absoluta acumulada. La idea es ir acumulando los que están acá. Sí. Una consulta, ¿hay intervalo podría ponerse menores que 160? En vez de 155 o 160. Aquí, si se puede poner menores o iguales a 160. Poniendo que el potencial debe tener un valor de 154. Ya. Voy a, por
preferimos que los intervalos sean del mismo tamaño para efectos de histograma. Para efectos de distribución acumulada, ahí sí se hace lo que usted dice. Pero para efectos de histograma, queremos que los intervalos sean de la misma longitud. Sí. Bien. Frecuencia absoluta acumulada, se acumulan las frecuencias absolutas. Entonces, aquí la acumulada es 1. A la siguiente le voy sumando el 2, queda 3. Para la siguiente le sumo el 9 y queda 12. En la siguiente sumo el 11 y queda 23. En la siguiente sumo el 2 y queda 25. En la siguiente sumo el 1, queda 26. Y sumo el 2 y queda 28. Siempre en la frecuencia absoluta acumulada, el último valor debe ser el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa acumulada, va a ser la suma de los de acá, ¿no? O podría también verse como este dividido para 28. Entonces, por ejemplo, podría ser aquí un 28avo, 3 28avos, 12 28avos, 23 28avos, 25 28avos, 26 28avos. Y la última siempre debe de ser 1. La última siempre debe de ser 1. ¿Sí? Vamos sacando los decimales. Un 28avo, ¿cuánto es en decimales? Ah, ya, ese ya tenemos, ¿no? 0.036. 3 28avos, ¿cuánto es en decimales? ¿Me lo puede sacar alguien, por favor? 3 dividido para 28. 0.11. ¿Ya está redondeado? Ya. 12 28avos. Redondéeme a 3 decimales, por favor. 0.429. ¿Y el 0.11 cuál es el tercer decimal? 0.17. ¿Y el otro decimal cuánto era? 1. Entonces redondeado queda 0.17. Redondeamos a 3 decimales. 23 28avos. 23 28avos. 0.821. 25 28avos. 0.893. 26 28avos. Voy a comenzar 0.929. Y el otro es 1 simplemente, ¿no? Ahí tenemos las frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué gráficos vamos a hacer a partir de este? Hay varios gráficos que se pueden hacer. El primero es el histograma. Si una vez que tenemos la tabla de frecuencias completa, podemos hacer varios gráficos. El primero es el histograma. Para el histograma, hay dos tipos de histograma. El basado en la frecuencia absoluta y el basado en la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta me permite ver cuántos hay en cada uno. La frecuencia relativa me permite ver proporciones. O si multiplico por 100 porcentajes. Por ejemplo, yo sé que el 3% de las observaciones están en la primera clase, mientras que el 39% están en la clase 4. Entonces comenzamos para hacer el histograma. Desde el primer intervalo, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190. Las barras van desde aquí, vamos a poner acá las frecuencias absolutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Entonces, la primera barra va desde aquí hasta acá. La siguiente va hasta 3, ¿no? La siguiente va hasta aquí. Por si acaso, no es necesario poner estas líneas horizontales. Esas yo las pongo para ayudarme a mí, las cuadrículas. 9. Entonces, la siguiente barra va hasta aquí. La siguiente barra va hasta 11. Más o menos hasta aquí. La siguiente barra va hasta 2. Es decir, por aquí así. La otra va hasta 1. La otra va hasta 2. Más o menos así sería el histograma, ¿no? Se ve un poquito de simetría alrededor de este centro. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de tres cosas? Simetría, sesgo a la izquierda, sesgo a la derecha. Este se ve más o menos simétrico, aunque alguien podría decir que tiene como una cola para este lado, ¿no? Un poquito de sesgo a la derecha. ¿Se acuerdan cuánto había salido ayer la media? ¿Cuánto había salido ayer la media? ¿Me den el valor de la media que calculamos ayer, por favor? No ayer, el martes. 172.18. ¿Y la mediana? Es verdad que la media cayó a la derecha de la mediana, lo que indica un pequeño sesgo a la derecha, pero no es mucho. ¿Verdad que no es mucho? Más es simétrica. Quizás aquí se ve la cola derecha un poquito larga y eso hace que hay un pequeñito sesgo hacia la derecha. Y por eso la media salió así, ¿no? Sí. En la segunda barra, está en 3 es 2. ¿Perdón? En la segunda barra. Aquí es 2. La razón es que me equivoqué. Gracias. Claro, si no tuviera ahí, fuera un poquito como más simétrica, ¿no? Pero como hay 2 altos en el curso, entonces se vino para acá. Las estaturas en general, cuando uno saca muestras más grandes, casi siempre salen simétricas. Si hay una estatura promedio, hay gente más bajita y gente más alta. De hecho, las estaturas, más adelante veremos lo que significa una distribución normal. Siguen casi siempre una distribución normal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre cómo se hace el histograma? Frecuencia absoluta versus intervalo. Sí, frecuencia absoluta versus intervalo. Frecuencia absoluta versus intervalo. Uno le podría pedir que lo haga con las frecuencias absolutas o con la relativa. Si yo lo hago con las relativas, el histograma va a lucir casi igual. Lo que va a cambiar aquí es que la escala va a ser otra, ¿no? Pero de ahí la forma como luce va a ser exactamente igual. Hablemos de otro gráfico, la ojiva. La ojiva. La ojiva es un gráfico en el que yo aquí calculo o grafico las frecuencias relativas acumuladas. Frecuencias relativas acumuladas. En la ojiva yo grafico las frecuencias relativas acumuladas versus las marcas de clase. Marcas de clase. De pronto voy a darme más espacio acá. Marcas de clase. Entonces, por ejemplo, tenemos 157.5, 162.5
167.5, 172.5, 177.5, 182.5 y 187.5. Y acá irían las frecuencias acumuladas, pero las relativas, es decir, la ojiva termina en 1. La ojiva termina en 1. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí la más chiquita, ¿cuánto era? A ver, aquí es 0.5, aquí así es 0.25. Entonces comenzamos, vamos a suponer que por aquí así está 0.10, entonces la primera es 0.03, por aquí así, la segunda es 0.10, más o menos por aquí así, la tercera es 0.42, menos por aquí así. La siguiente es 170, a ver, 39, no, 82, 1. Aquí está 0.75, 0.80. Por aquí sí está 0.82, por aquí. La siguiente es 89. 89 quizás, a ver, el 1 está acá. 89 más o menos está por aquí. Y la última es 90. A ver, no, 89 está un poquito para acá. 92. Y la última es 1, ¿no? La última es 1. Más o menos así, ¿no? Ese es el gráfico de la ojiva. Ese es el gráfico de la ojiva. Sí. Ya varios que yo grafique la ojiva sobre el gráfico del programa. Sí, pero usando aquí las frecuencias relativas, sino que no se va a poder apreciar bien, porque fíjense, las frecuencias relativas van hasta 0.39. Entonces de repente, si usted hace aquí el histograma, el máximo es 0.39 y la ojiva en cambio va hasta 1. Entonces, si es que las frecuencias relativas son pequeñitas, le va a quedar un histograma chiquitito y le va a quedar una ojiva grandotota. Entonces es mejor hacer en gráficos separados. ¿Ya? Ahora, una opción es la que puse aquí donde graficamos versus las marcas de clase, ¿verdad? Versus las marcas de clase. Otra opción es utilizar los intervalos. De tal manera que aquí en el final del intervalo termine en 1 y acá en el final del intervalo termine en 0. Esa es otra opción. ¿Ok? ¿Para qué me sirve la ojiva? Bueno, tiene varios usos. Uno es aproximar cuartiles o cuantiles. Por ejemplo, es posible que cierto investigador no le quiera dar sus datos, pero le dé la tabla de frecuencias. A partir de la tabla de frecuencias yo puedo decir, la mediana es más o menos donde la ojiva es 0.5. Entonces decir, la mediana va a estar más o menos por aquí. Claro, este de aquí no está graficado a escala, ¿no? Por ejemplo, 172.5 está realmente acá. Es decir, para que me salga mejor, vamos a hacerlo que me salga un poquito mejor. Este punto debe haber sido aquí y este punto de acá debe haber sido acá. Ahí está mejor escala, ¿no? Supone que con papel cuadriculado lo podrían hacer mejor o con regla. Yo no tengo regla aquí. Pero más o menos al hacerlo un poquito mejor,
ustedes podrían estimar la mediana. Esa es la idea de la ojiva. Poder estimar mediana o poder estimar cuartil 1. El cuartil 1, ustedes miran dónde el gráfico le pega al punto 25 y va. O dónde le pega al punto 75 y va. Para el cuartil 3. Ahora, esta es una opción para hacer la ojiva basada en las marcas de clase. La otra opción utiliza, vamos a hacerlo allá. La otra opción para la ojiva utiliza los intervalos. Es decir, yo tengo aquí 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190 y acá pongo la acumulada. Asimismo va a ir hasta 1, ¿no? Voy a hacerme una cuadrícula para no perderme tanto. ¿Ya? Punto 5. Esta es para que el dibujo me salga un poco mejor porque estoy chueco. Ya. Entonces, en la otra forma de hacer la ojiva, 1, 2, 3, 4. Punto 4, punto 3, punto 2, punto 1. Punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. En la otra forma de hacer la ojiva, comienzo en 0. Es diferente de ese. Comienzo en 0 y en 160 ya he acumulado punto 036. Punto 036 quizás esté por aquí así. Y en 165 ya he acumulado, donde está 0.10, 7. 165 ya voy por acá. En 170 ya he acumulado